Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. Geroa Bai no se va a escudar en la decisión de otros partidos políticos ni en la decisión de otros grupos parlamentarios para fijar su posición. Empiezo por el principio y le anuncio, no es ninguna sorpresa que Geroa Bai votará la devolución de estos presupuestos, de estas cuentas y, por lo tanto, a favor de las enmiendas de totalidad presentadas a este proyecto de ley. Las razones son muchas, lo son de índole general y sectorial, de índole territorial o de índole social, pero hay un eje fundamental, hay una razón fundamental en nuestro posicionamiento contrario a las cuentas que nos presentan: la falta de audacia, la falta de valentía, porque estos presupuestos no acompañan en ese sentido el esfuerzo que su Gobierno sí pide a los ciudadanos cada viernes, porque estos presupuestos son expresión de sumisión a la imposición ajena, y digo ajena no por foránea, sino ajena a los intereses de los ciudadanos. Estos presupuestos son apuesta a una sola carta, una apuesta, insisto, que timorata por llegar al control del déficit exclusivamente por el recorte del gasto. ¿Había alternativa? Sí. ¿Segura al 100%? No, nada lo es, y mucho menos en eso estamos de acuerdo en esta crisis. Pero lo que sí es cierto es que la apuesta por volver a poner en marcha el motor de la economía requiere audacia y requiere convicción en los planteamientos frente a las amenazas ajenas. Requiere inversión en la convicción de que el déficit se controlará también por la generación de economía productiva. Requiere convicción en que será con el trabajo de todos como mejor saldremos de esta y no con la miseria de los más y con la miseria de los más débiles. Porque el camino que ustedes, ministro, han elegido, el control del déficit exclusivamente por la vía de los recortes, de momento solo nos deja más paro, y además es que lo han cifrado ustedes en más de 600.000 personas para este año. Paro y, por cierto, poca o ninguna convicción, ese mantra que tantas veces utilizan por parte de los mercados. Ministro, ayer, al defender el proyecto de presupuestos para este año, los definió usted como austeros, ilusionantes y serios. Francamente, de ilusionante tiene poco el que fíen ustedes parte sustancial de los ingresos a una amnistía fiscal. Poco de austero que las secciones 14 y 16, Defensa e Interior, sean las niñas mimadas en estos presupuestos de crisis. Y poco de serio, ministro, que utilicen las pensiones, lo han hecho en la presentación de cada una de las secciones de los presupuestos, que utilicen las pensiones como parámetro argumental para esconder el sacrificio brutal que han hecho en atención a la dependencia, la reducción de inversión en educación o la implantación del copago en sanidad. Con estas cuentas y en pocos meses han volado de un plumazo todo aquello que no hace más de 4 meses decían ustedes eran sus prioridades. Y voy a citar textualmente. La primera son las pensiones, luego la sanidad, la educación y la dependencia. Y esta enumeración y en este orden es la que hacía textualmente el presidente Rajoy en su debate de investidura. Efectivamente, estos presupuestos recortan en sanidad, en educación y en dependencia, pero no solo. Son especialmente drásticos en la inversión para la creación de empleo, concretamente en lo referido a políticas activas de empleo, en la que, por cierto, imponen además un castigo muy especial a las comunidades autónomas. Les trasladan el problema haciendo un recorte en esta materia de más de 1.700 millones de euros. Pero es que en la sección 19 ustedes deciden volar de un plumazo secciones fundamentales como la de la preparación de personas en desempleo. Pero hay más. Reducen hasta la extenuación una inversión fundamental a futuro, como es la investigación y desarrollo en pymes, sin mover, eso sí, prácticamente un euro en investigación en la industria armamentística. Reducen hasta la insolvencia la inversión en cooperación, pero mantienen todos sus compromisos en materia de defensa. Y claro, la pregunta es, ¿no es un compromiso la lucha contra el hambre? ¿Nos importa la seguridad de aquellos a los que vemos morir de hambre hasta el punto de que mantenemos unos compromisos sí y otros compromisos no? Y no es demagogia, ministro, es otra manera de encarar las cosas. Por eso, y una vez más, en nombre de Geroa Bai le digo, ministro, contener el déficit sí, estamos absolutamente de acuerdo. A costa del empleo, no. A costa del estado del bienestar, no. A costa de cualquier manera de construir el futuro, no, ministro. Ni tampoco, por cierto, a costa del actual modelo descentralizado de gestión. Y quiero en este punto dejar en el debate una reflexión. Una gestión administrativa centralizada o centralista no es sinónimo de gestión eficaz.
No lo es por muchas veces que se repita desde esta o desde cualquier otra tribuna, y lo digo porque venimos escuchándolo demasiadas veces con el telón de fondo de la crisis. Y por eso añado, aprovechar la crisis para iniciar un proceso de recentralización del modelo de Estado es todavía menos eficaz. Y lo digo, ministro, porque no valen trampas como la adicional 72 de este proyecto de presupuestos, que impone, por ejemplo, a las comunidades autónomas y entidades locales, impone la jornada laboral de sus funcionarios, aprovechando, como digo, es nuestra opinión, supuestos planteamientos económicos. Ayer mismo usted nos decía, creo recordar que en respuesta al portavoz del Grupo Vasco, al señor Azpiazu, nos decía que no hay invasión competencial, que sí, y le pongo un ejemplo, la adicional 72 de este presupuesto. Como tampoco vale castigar de manera especial a determinadas comunidades, y es el caso de la Comunidad Foral de Navarra, que además de perder 6 millones en políticas activas de empleo, es una cantidad de envergadura y de entidad, se encuentra con un descenso de más del 40% de las inversiones. Es la segunda comunidad más castigada en estas cuentas después de Cataluña. Yo espero que no me cite, señor ministro, la especificidad del régimen foral para explicar este castigo, porque en el caso de la comunidad autónoma vasca, con un aumento de la inversión del Estado, le respondería con sus propios presupuestos. Pero bien, lo cierto es precisamente que la especificidad de nuestro subsistema, unido a esta reducción drástica de la inversión, debería explicar, a nuestro entender, una revisión de la aportación que, con cargo al convenio, Navarra debe hacer este año a las arcas del Estado. El Gobierno central reduce la inversión de sus responsabilidades en la comunidad foral, lógicamente Navarra revisa, lógicamente en términos pactados con el Gobierno central, su parte proporcional en el pago anual. Pues todo lo contrario. Nos encontramos con que, amén de ser con Cataluña la comunidad más castigada en inversión, en sus cuentas, señor Montoro, aumentan en casi un 20% la previsión del pago con cargo a convenio para este año 2012. Cifran ustedes en 631 millones de euros lo que esperan cobrar de Navarra frente al apunte que el Gobierno foral hacía en sus propias cuentas. En él debe, lógicamente, de 535 millones de euros, una diferencia de casi 100 millones de euros. Señor ministro, que no puede ser. No me vale con que se me diga ha habido una diferencia de criterios entre una administración, el Gobierno central, y la otra. Una diferencia, como digo, de casi 100 millones de euros, de más de un 20% o de aproximadamente un 20%, ministro, no puede ser un error. Nos gustaría que nos lo explicara. El conjunto de los ciudadanos navarros, por supuesto, se lo agradecería, pero el sentido común general también. Muchas gracias.